La notificación llegó a las 10:15 de la mañana, justo cuando salía para firmar la hipoteca de mi primera casa. Transferencia rechazada, fondos insuficientes. Mis padres me lo habían quitado todo. No sabían que yo también tenía las llaves de su futuro. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La notificación llegó a las 10:15 de la mañana. 10:15. El sol de finales de mayo entraba a raudales por la ventana de nuestro pequeño piso de alquiler en Cercedilla, pintando rayas doradas sobre las cajas de cartón que se apilaban en el salón. Cada caja era un ladrillo de nuestro futuro, un testimonio de 8 años de sacrificios, de fines de semana trabajando en lugar de viajando, de cenas en casa en lugar de en restaurantes. Y en el centro de todo, Sofía, mi prometida, mi ancla, mi todo, se ajustaba el vestido con una sonrisa que podría haber iluminado Madrid entero. ¿Estás listo, Julián? En una hora seremos propietarios. Propietarios. Saboreaba la palabra como si fuera el vino más caro. Yo me anudé la corbata, sintiendo un nudo de emoción en la garganta que no tenía nada que ver con la seda. Era arquitecto. Pasaba mis días diseñando casas para otros, soñando con el día en que diseñaría la nuestra. Y ese día había llegado. Teníamos la cita en la notaría a las 11:30 para firmar la hipoteca y entregar el último pago, los 100.000 euros que quedaban para cerrar la compra de nuestro pequeño chalet a las afueras del pueblo. Nuestro hogar. Listo, dije, mi voz un poco más ronca de lo normal. Vamos a por nuestra casa. Fue entonces cuando mi móvil vibró sobre la mesa del comedor. Una vibración corta, inocente. Probablemente un correo del trabajo. Lo ignoré. Pero volvió a vibrar. Y otra vez. ¿No lo coges? Preguntó Sofía, ya con el bolso en la mano. Será una tontería. Vámonos, no quiero llegar tarde. Pero algo en la insistencia de la vibración me hizo dudar. Con un suspiro, cogí el teléfono. Era una notificación de mi banco. Transferencia de 100.000 euros a inmobiliaria Acosta rechazada. El corazón me dio un vuelco. Leí la línea otra vez. Rechazada. Imposible. Teníamos el dinero. Lo había comprobado la noche anterior. Cada céntimo de nuestros ahorros estaba en esa cuenta. ¿Julián? ¿Qué pasa? Tienes una cara. No, nada, un error del banco, seguro. Mi voz sonaba hueca, lejana. Intenté forzar una sonrisa, pero sentí como los músculos de mi cara se negaban a obedecer. Ya sabes cómo son estas cosas de la tecnología. Con manos temblorosas, abrí la aplicación del banco. Mi pulso martilleaba en mis sienes. Introduje mi contraseña, la pantalla de carga pareció durar una eternidad. Y entonces, la vi. La cifra que destrozaría nuestro mundo. Saldo disponible, 87,45 euros. 87 euros con 45 céntimos. El aire abandonó mis pulmones de golpe. La habitación empezó a dar vueltas, las rayas de sol en el suelo se retorcían como serpientes. Las cajas de cartón, que momentos antes eran símbolos de esperanza, ahora parecían lápidas. Imposible, susurré. Actualicé la página. Una y otra vez. La cifra no cambiaba. 87,45 euros. Julián, me estás asustando. ¿Qué coño pasa? No podía hablar. Le tendí el teléfono. Vi cómo sus ojos recorrían la pantalla, cómo su sonrisa se desvanecía y era reemplazada por una máscara de incredulidad y horror. No, no puede ser. ¿Dónde está el dinero? ¿Lo has movido a otra cuenta para la transferencia? Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras. El dinero no estaba. Simplemente, se había evaporado. 100.000 euros.
El sudor frío me recorrió la espalda. Me sentí desnudo, humillado. Como arquitecto, mi vida se basaba en la precisión, en los cimientos sólidos. Y los cimientos de mi propia vida acababan de ser demolidos. Mi primer instinto, el instinto de un hombre, fue ocultar mi pánico, arreglarlo. Tenía que haber una explicación lógica. Un hackeo. Un error catastrófico del sistema. Cualquier cosa menos la verdad que empezaba a abrirse paso en mi mente, una verdad tan monstruosa que mi cerebro se negaba a aceptarla. Voy a llamar al banco, dije, mi voz un hilo tembloroso. Tiene que ser un error. Lo arreglaré. Pero mientras marcaba el número, mis ojos se posaron en una foto que teníamos en la estantería. Una foto de la última Navidad. Yo, Sofía, y mis padres, Ricardo y Marta, sonriendo a la cámara. Y recordé sus caras, sus palabras exactas de hacía un año, cuando les añadí como titulares secundarios en esa misma cuenta. Por si te pasa algo, hijo. Una emergencia. Para que estemos tranquilos. Una emergencia. Y en ese instante, el frío no era solo sudor en mi espalda. Era un témpano de hielo formándose en mi estómago. Porque la única emergencia que había ocurrido, la única catástrofe, acababa de empezar. Y los culpables estaban sonriendo en esa fotografía. 8 años. Parece toda una vida cuando la mides en tazas de café recalentado a las 3 de la mañana y en planos que se desdibujan frente a tus ojos cansados. 8 años desde que Sofía y yo, recién salidos de la universidad, nos sentamos en el suelo de nuestro primer piso de alquiler, un cuchitril de 40 metros cuadrados, y trazamos nuestro plan. El plan casa. Era más que un plan, era un pacto, una religión. Yo, con mi título de arquitecto recién estrenado, entré en un estudio grande en Madrid. El sueldo era decente, pero las horas eran inhumanas. Cada proyecto extra, cada fin de semana que me ofrecía para supervisar una obra, era un ladrillo más para nuestro sueño. Sofía, mientras tanto, consiguió una plaza de profesora en un instituto de la sierra. Se levantaba al alba para coger el tren, volvía al anochecer con una pila de exámenes que corregir, pero nunca, ni una sola vez, se quejó. Nuestra vida social se redujo a la mínima expresión. Cuando nuestros amigos planeaban escapadas a Ibiza o a los Alpes, nosotros sonreíamos y decíamos, estamos ahorrando. Cuando hablaban del último restaurante de moda, nosotros hablábamos de las ofertas del Mercadona. Cada euro contaba. Cada decisión, desde comprar ropa de segunda mano hasta compartir una sola cerveza cuando salíamos, estaba supeditada al plan casa. Era nuestro mantra. Y mis padres eran los animadores principales de nuestro sacrificio. Ricardo y Marta. Mi padre, un hombre que había tenido su propia empresa de construcción hasta que la crisis de 2008 se la llevó por delante, siempre hablaba con un aire de noble tragedia sobre sus dificultades. La vida es dura, hijo, solía decir, dándome una palmada en la espalda. Pero tú eres un Rojas. Sabes apretarte el cinturón. Mi madre era la experta en el apoyo emocional. Ay, mi niño, qué orgullosa estoy de ti. Ver cómo te sacrificas por tu futuro, no como otros. Otros era el código para referirse a mi hermano mayor, Carlos, que se había ido de casa a los 20 años y había puesto un océano de distancia emocional entre él y ellos. Para mis padres, Carlos era el egoísta, yo era el hijo bueno, el responsable. Hace un año, durante una de nuestras visitas de domingo, sacaron el tema. Estábamos en su casa, la casa en la que me crié, comiendo la paella de mi madre. Julián, hijo, empezó mi padre, con ese tono grave que usaba para los asuntos importantes. Tu madre y yo hemos estado hablando. Con todo ese dinero que tienes en el banco, nos preocupa. ¿Preocuparos? ¿Por qué? Pregunté, extrañado. Está seguro, en una cuenta de ahorro de alto rendimiento. No es eso, hijo, intervino mi madre, poniendo su mano sobre la mía. Es que, la vida da muchas vueltas. Imagina que te pasa algo. Un accidente, Dios no lo quiera. Ese dinero quedaría bloqueado. Sofía y tú aún no estáis casados, sería un lío burocrático terrible.
Nos da tranquilidad saber que, si ocurriera una emergencia, alguien de la familia podría acceder a tus fondos para ayudarte, continuó mi padre. Solo por seguridad. Para cuidarte. Sonaba tan lógico. Tan paternal. Eran mis padres, preocupándose por mí. ¿Cómo iba a negarme? Esa misma semana fui al banco y los añadí como titulares secundarios. El director de la sucursal me lo advirtió. Señor Rojas, esto significa que tienen el mismo poder que usted sobre la cuenta. Pueden retirar fondos sin su permiso. Yo me reí. Son mis padres, le dije, como si eso lo explicara todo. Ahora, con el teléfono en la mano y el mundo derrumbándose a mi alrededor, recordé otra conversación. Hacía apenas 2 semanas. Estábamos celebrando que el banco nos había concedido la hipoteca. Mis padres insistieron en invitarnos a cenar. Por la futura casa de mi hijo. Brindó mi padre, levantando su copa de vino. Durante la cena, las preguntas empezaron. Eran sutiles, envueltas en un falso interés. ¿Y qué día exactamente vais a la notaría? Preguntó mi madre. El 28, dijo Sofía, sonriente. Ah, el 28. ¡Qué bien! ¿Y cómo funciona eso, Julián? Inquirió mi padre. ¿El dinero se transfiere todo de golpe ese mismo día? ¿O lo haces antes? No, se hace una transferencia inmediata desde la notaría. Todo el capital que hemos ahorrado, los 100.000, se mueven en ese momento, expliqué, sin darle importancia. Más tarde, ya en el coche de vuelta a casa, Sofía frunció el ceño. No sé, Julián. Tengo una sensación rara. ¿Qué sensación? Tus padres. Sus preguntas. Parecía que no se alegraban por nosotros, sino que estaban, no sé, recopilando información. Me eché a reír. Sofía, por favor. Son mis padres. Se preocupan por los detalles, eso es todo. Eres demasiado desconfiada. Quizá, dijo ella, mirando por la ventanilla. O quizá tú eres demasiado confiado. Sus palabras resonaron en mi cabeza ahora, un eco burlón y doloroso. Demasiado confiado. Era un idiota. Un idiota ciego y absoluto. Y entonces, otro recuerdo, mucho más antiguo, emergió de las profundidades de mi memoria. Tenía 15 años. Había pasado todo el verano trabajando de camarero en el bar del pueblo para comprarme un scooter de segunda mano. Era mi sueño de libertad. Tenía el dinero ahorrado, 400 euros, escondido en una caja de zapatos debajo de mi cama. Una tarde, mi madre entró en mi habitación. Tenía los ojos rojos, hinchados. Julián, cariño, empezó, con la voz quebrada. Se sentó en mi cama y me contó una historia terrible sobre una deuda inesperada de mi padre, un problema con un antiguo proveedor que amenazaba con arruinarnos. Dijo que necesitaban 400 euros urgentemente. Sé que es el dinero de tu moto, mi vida, y me rompe el alma pedírtelo. Pero es una emergencia familiar. Y la familia es lo primero, ¿verdad? ¿Qué podía hacer yo? Era un chaval. Vi a mi madre llorar, oí la palabra arruinarnos. Saqué la caja de zapatos y le di todos mis ahorros. Me sentí como un héroe, el salvador de mi familia. Una semana después, la vi llegar de hacer la compra. Traía varias bolsas, y entre ellas, un bolso de marca. No era nuevo, dijo que lo había encontrado a un precio de ganga en un outlet. Pero yo sabía lo que costaban esos bolsos, incluso de ganga. El color se me fue de la cara. La miré el bolso, y por primera vez en mi vida, una semilla de duda se plantó en mi corazón. Pero era demasiado doloroso aceptarlo. Me convencí a mí mismo de que había conseguido el dinero de otra parte, que yo había hecho lo correcto. Enterré esa duda tan hondo que casi olvidé que existía. Hasta hoy. Hoy, esa semilla había germinado y se había convertido en un árbol monstruoso cuyas raíces estaban estrangulando mi vida. Voy a llamarles, dije, mi voz era un susurro gélido. Sofía me miró, sus ojos llenos de una furia protectora. ¿Qué les vas a decir?
Voy a preguntarles qué han hecho. Necesito oírlo de su boca. Marqué el número de mi padre. Sonó 1, 2, 3 veces. Al cuarto tono, descolgó. ¿Julián? Hijo. ¿Qué tal? ¿Ya de camino a la notaría? Su voz era jovial, despreocupada. Una obra maestra de la interpretación. Se me revolvió el estómago. Papá, hay un problema con la cuenta de ahorro. ¿Un problema? ¿Qué tipo de problema? Su tono no cambió ni un ápice. Pura inocencia. El dinero no está. Han desaparecido 100.000 euros. Hubo una pausa. No fue una pausa de sorpresa. Fue una pausa de cálculo. Pude casi oír los engranajes de su cerebro girando, buscando la siguiente mentira. Eso es muy raro, hijo. ¿Has hablado con el banco? A lo mejor es un fallo del sistema. He hablado con el banco, papá. No es un fallo. Ha habido una transferencia. Una muy grande. Ayer. Otra pausa, esta vez más larga. De fondo, oí la voz de mi madre. ¿Quién es, Ricardo? ¿Es Julián? Y entonces, ella le quitó el teléfono. Su voz, cuando habló, era almíbar puro, un veneno dulce que conocía demasiado bien. Julián, mi vida. Escucha, no te enfades. Tu padre no sabe cómo decirte las cosas. Mamá, ¿dónde está mi dinero? Pregunté, mi voz subiendo de volumen a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Ay, cariño, lo sentimos mucho. De verdad. Pero es que ha surgido una emergencia financiera terrible. Una inversión que hicimos para la jubilación ha salido mal. Necesitábamos liquidez urgentemente. Sabíamos que tú lo entenderías. La familia está para ayudarse, ¿no es así? La familia está para ayudarse. La frase. El puto mantra que habían usado para justificar cada sacrificio que me habían exigido, cada límite que habían cruzado. La matrícula de un máster que pagué yo porque ellos no llegaban, el coche que puse a mi nombre porque el suyo tenía mal historial de crédito, las vacaciones a las que nunca fui para poder darles una ayudita mensual. ¿Una emergencia? Repetí, incrédulo. Mamá, hoy compraba mi casa. Mi casa. El proyecto de mi vida. Lo sabemos, cariño, y nos duele en el alma. Pero piensa que una casa son solo ladrillos. El amor es lo importante. Sofía y tú sois jóvenes, podéis volver a ahorrar. Nosotros ya no tenemos tiempo. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido débil pero inconfundible al otro lado de la línea. No era el silencio de su casa en la sierra. Era un sonido suave, rítmico. Olas. El sonido de las olas rompiendo en la orilla. Y luego, el grito lejano de una gaviota. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Mamá, dije, mi voz ahora peligrosamente tranquila. ¿Dónde estáis ahora mismo? Silencio. Un silencio que lo confesaba todo. En casa, por supuesto, cariño. Esperando tus noticias. Mentira. La mentira era tan palpable que casi podía olerla a través del teléfono. Y entonces, para confirmarlo, oí otro sonido. El tintineo de copas. Alguien brindando cerca del teléfono. No estáis en casa, afirmé, no pregunté. Estáis en la playa. Julián, no digas tonterías. ¿Estáis en Marbella, mamá? ¿En ese apartamento de lujo que visteis en internet el mes pasado? ¿Ese que costaba 150.000 euros? El silencio al otro lado fue mi respuesta. 150.000. Habían cogido mis 100.000 y seguramente habrían añadido otros 50 de alguna otra fuente oculta. Me imaginé la escena. Mis padres en la terraza de su nuevo y flamante apartamento en la Costa del Sol, brindando con champán, el sol brillando sobre el Mediterráneo. Brindando con el dinero de mis sueños, con los restos de mi vida destrozada. ¿Cuánto? Pregunté, mi voz era una astilla de hielo. ¿Qué dices, hijo? ¿Cuánto habéis cogido?
La cifra, cuando finalmente la pronunció, fue casi un susurro avergonzado. 150.000 euros. Había que amueblarlo también, claro. Colgué. No dije adiós. No grité. Simplemente pulsé el botón rojo. Miré a Sofía. Su cara era un poema de rabia y dolor. Se acercó y me abrazó con fuerza, como si temiera que fuera a romperme en 1000 pedazos. Esos cabrones, susurró contra mi pelo. Esos putos cabrones. Y yo, por primera vez, no la corregí. No defendí a mis padres. Me quedé allí, en sus brazos, sintiendo como la ingenuidad que me había definido durante 32 años se desangraba y moría en el suelo de nuestro piso de alquiler, entre cajas de cartón que ya no llevaban a ningún sitio. La tristeza era inmensa, un océano negro. Pero debajo de ella, algo más empezaba a agitarse. Algo frío, duro y afilado. La ira. Una ira tan pura y tan intensa que me sorprendió a mí mismo. Habían declarado la guerra. Y lo que no sabían es que, al darme acceso a sus vidas financieras por si había una emergencia, me habían entregado el arsenal completo para contraatacar. El silencio que siguió a la llamada fue denso, pesado. Se podía cortar con un cuchillo. Sofía me seguía abrazando, pero su cuerpo estaba tenso, vibrando de una furia que era casi más intensa que la mía. Yo, en cambio, me sentía vacío, hueco. Como si me hubieran extirpado un órgano vital sin anestesia. Hay que llamar a la notaría, dijo ella finalmente, apartándose para mirarme a los ojos. Hay que cancelar. No, respondí, sorprendiéndome a mí mismo. No todavía. ¿Cómo que no todavía, Julián? ¿De dónde vamos a sacar 100.000 euros en, miró el reloj, una hora? Es imposible. Lo sé. Pero si cancelamos ahora, perdemos la casa y la señal. Los 20.000 euros que dimos de entrada. Todo. 20.000 euros. Otra cifra que se sumaba a la catástrofe. Era el dinero que Sofía había heredado de su abuela, su aportación personal a nuestro sueño. La idea de perderlo por culpa de mis padres me provocó una nueva oleada de náuseas. Entonces, ¿qué hacemos? Su voz era un susurro desesperado. Necesito pensar. Dame un minuto. Mientras Sofía, con una entereza admirable, llamaba a la secretaria del notario para inventarse una excusa, una incidencia técnica con la transferencia bancaria que nos daría, con suerte, un par de horas de margen. Mi mente empezó a funcionar. El shock inicial estaba dando paso a una extraña lucidez. El arquitecto en mí, el hombre que resolvía problemas complejos y buscaba soluciones estructurales, estaba tomando el control. El problema no era solo el dinero. Era la humillación. Era la logística del desastre. Mi móvil empezó a sonar de nuevo. No era el banco. Era Transportes García. Buenos días, llamo por la mudanza del señor Rojas. Solo para confirmar que nuestros operarios estarán en su domicilio actual a las 4 de la tarde para empezar a cargar. Cerré los ojos. La mudanza. Gracias por llamar, dije, mi voz sonando como la de un extraño. Ha habido un cambio de planes. Le llamaré más tarde para confirmar o cancelar. Colgué y, casi al instante, entró otra llamada. Muebles de Co. Señor Rojas, le llamamos para informarle de que el sofá y el dormitorio que encargó serán entregados mañana por la mañana en la nueva dirección, como acordamos. Entendido. Les mantendré informados si hay algún cambio. Cada llamada era una nueva puñalada. Cada detalle que habíamos planeado con tanta ilusión durante meses se estaba convirtiendo en una fuente de vergüenza. Me imaginé teniendo que llamar a toda esa gente para decirles, disculpen, la compra se ha cancelado porque mis padres me han robado los ahorros de toda mi vida. El ridículo. La pena que sentirían por mí. No podía soportarlo. Sofía terminó su llamada. Nos ha dado hasta las 2 de la tarde. Dice que el vendedor tiene prisa y que no puede esperar más. Después de eso, la casa vuelve al mercado y perdemos la señal. Vale, dije, asintiendo lentamente. Vale.
Me senté en una de las cajas de cartón, la que ponía libro salón, y apoyé la cabeza entre las manos. Sentía una presión inmensa en el pecho. Era el peso de la responsabilidad, el peso de haber fallado. Le había fallado a Sofía. Había permitido que mi ceguera, mi estúpida lealtad filial, nos llevara a esta ruina. Es culpa mía, murmuré. Tenía que haberte hecho caso. Tú lo viste. Tú lo sabías. Sofía se arrodilló frente a mí y me levantó la cara. Sus ojos no mostraban reproche, solo una determinación feroz. No es culpa tuya, Julián. Es culpa de ellos. Tú no eres culpable de haber confiado en tus propios padres. Ellos son culpables de ser unos monstruos. Pero ahora no es momento para la culpa. Es momento para la rabia. Tienes que enfadarte. Tenía razón. La autocompasión no nos llevaría a ninguna parte. Necesitaba canalizar ese dolor, esa humillación, en algo útil. La rabia. Me aferré a ella. La dejé crecer, una llama fría y oscura en mi interior. Me puse de pie. No vamos a perder esta casa, dije, y mi voz ya no temblaba. Sonaba dura. Metálica. No voy a dejar que ganen. No esta vez. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Sofía, expectante. Fue entonces cuando la idea, que había estado flotando en el fondo de mi mente como un monstruo marino, emergió a la superficie. Una idea terrible y a la vez, perfectamente justa. Una llave que ellos mismos me habían dado. Hace 3 años, empecé a decir, mi mente corriendo a toda velocidad, mi padre me convenció de una cosa. Su negocio ya había quebrado, su historial de crédito era un desastre. Me dijo que para poder acceder a fondos de inversión decentes para su jubilación, necesitaban mi solvencia. Me pidió que me pusiera como cotitular en su cuenta de jubilación. ¿Qué? Sofía me miraba con los ojos como platos. Es solo un trámite, hijo, me dijo. Para que el banco nos tome en serio. Tú no tienes que poner un duro. Es nuestro dinero. Siempre me decían que ahí no había casi nada, que era una miseria lo que habían podido ahorrar. Julián, ¿me estás diciendo que tienes acceso a su cuenta de jubilación? Asentí lentamente. Tengo acceso total. Las mismas claves, los mismos permisos que ellos tenían en la mía. Me dieron la llave de su caja fuerte y se olvidaron de que la tenía. Una luz peligrosa brilló en los ojos de Sofía. ¿Y sabes cuánto hay ahí? No. Nunca he mirado. Confiaba en ellos. Creía que de verdad eran pobres. Caminé hacia mi portátil, que estaba sobre una pila de libros. Lo abrí. Mis dedos volaron sobre el teclado, introduciendo los datos de acceso al portal del banco. Cada clic era un martillazo. El corazón me latía con una fuerza brutal, una mezcla de miedo y una expectación casi salvaje. Tenía miedo de lo que iba a encontrar. Miedo de que, en efecto, no hubiera nada y nuestra última esperanza se desvaneciera. Y miedo de que hubiera algo, y de lo que eso significaría. La página cargó. Y ambos nos quedamos sin aliento. La cifra en la pantalla no parecía real. Era obscena. Parpadeaba en verde brillante, burlándose de nuestra miseria, de nuestros 8 años de austeridad. 847.312,50 €. Casi 850.000 euros. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar el número. A mi lado, oí a Sofía soltar un jadeo ahogado. Joder, susurró. Julián, joder. 850.000 euros. Mientras a mí me hacían sentir culpable por comprarme un abrigo nuevo. Mientras me contaban con lágrimas en los ojos que no sabían si podrían pagar la factura de la luz ese invierno. Mientras yo les hacía transferencias mensuales de ayuda que salían directamente de mi sueldo, dinero que debería haber ido a nuestra casa, a nuestro futuro. Sentí una oleada de vértigo. Todo mi pasado, toda la narrativa de mi vida, se estaba reescribiendo en ese instante. Mis padres no eran unas víctimas luchadoras. Eran unos mentirosos. Unos estafadores. Y yo no era el hijo bueno y responsable.
Era su inversión a largo plazo. Su plan de pensiones con piernas. Con un dedo tembloroso, hice clic en historial de transacciones. La página se llenó de datos, y cada línea era una nueva traición. Vi los depósitos. Un ingreso de 30.000 euros hacía 2 años. La fecha coincidía con la venta de la colección de relojes antiguos de mi padre. Me había dicho que tuvo que venderla a un precio de risa para pagar una deuda médica urgente. Mentira. El dinero había ido directo a su nido de oro. Vi ingresos mensuales de 800 euros. La fecha coincidía con el día que mi madre empezó a trabajar a media jornada en la biblioteca del pueblo. Apenas me da para mis gastos, cariño, me decía. Es solo para sentirme útil. Mentira. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Un ingreso de 75.000 euros hacía poco más de un año. La fecha era una semana después de la muerte de mi abuelo materno. Recordé la conversación perfectamente. Mi madre, llorando, me había contado que el abuelo apenas había dejado nada, y que lo poco que había, lo había repartido a partes iguales entre ella y sus 2 hermanos. Nos ha tocado una miseria, Julián. Apenas para tapar agujeros. Mentira. Una mentira podrida y monumental. Había engañado a sus propios hermanos. Había robado la herencia de su padre para engordar su fortuna secreta. Esta revelación fue casi peor que mi propio robo. Demostraba que su crueldad no se limitaba a mí. Era un patrón de comportamiento. Eran depredadores, y su familia era su coto de caza. Y luego, vi mis propias contribuciones. Mes a mes. 500 euros. 600 euros. A veces, cuando cobraba una paga extra, hasta 1.000 euros. Cada una etiquetada con una nota que yo mismo había puesto, ayuda padres. Regalo Navidad. Extra para gastos. Verlas allí, en medio de esa fortuna oculta, me hizo sentir como el idiota más grande del planeta. Era como si hubiera estado llevando botellas de agua a gente que se estaba ahogando en un océano de champán. Han estado jugando conmigo, dije, mi voz rota por una rabia sorda. Todos estos años. Se han reído de mí. Sofía puso una mano en mi hombro. Su tacto era firme, un ancla en mi tormenta. No solo contigo, Julián. Con todos. Con tu hermano. Con los hermanos de tu madre. Son parásitos. La palabra resonó en la habitación. Parásitos. Era la palabra perfecta. Se habían alimentado de mi amor, de mi sentido del deber, de mi culpa. Y se habían hecho ricos a mi costa. La tristeza, la conmoción, la incredulidad, todo se evaporó en ese instante. Fue reemplazado por una claridad cristalina y gélida. Ya no había conflicto. Ya no había duda. El niño que amaba a sus padres incondicionalmente había muerto. En su lugar, había un hombre que acababa de descubrir la magnitud de la traición y que tenía en sus manos el poder para devolver el golpe. Miré la cifra de nuevo. 847.312,50 €. Y luego miré el botón que había al lado. Un botón simple, con una palabra que de repente se había cargado de un significado casi bíblico. Transferir. Sabía lo que tenía que hacer. No era venganza. Era justicia. Era una restitución. Era recuperar no solo mi dinero, sino mi vida. Mi dignidad. Pero al mover el ratón hacia ese botón, una imagen cruzó mi mente. La cara de mi madre llorando. La voz de mi padre diciendo confiamos en ti, hijo. Años y años de condicionamiento, de manipulación emocional, luchaban contra mi nueva y frágil resolución. ¿Y si había una explicación? ¿Y si estaba cometiendo un error terrible? La culpa, ese veneno que me habían inoculado desde niño, empezó a paralizarme. Mi dedo se quedó suspendido sobre el trackpad del portátil. 1 milímetro de plástico me separaba de cruzar una línea de la que no habría retorno. En mi cabeza, un torbellino de voces. La voz de mi padre, grave y autoritaria, la familia es lo único que importa, Julián.
El dinero va y viene. La voz de mi madre, suave y lastimera, ¿cómo puedes pensar eso de nosotros, cariño? Te hemos dado todo. Eran fantasmas, ecos de una vida de manipulación, y eran poderosos. Años de entrenamiento para ser el hijo bueno me gritaban que me detuviera. Que llamara. Que pidiera una explicación. Que les diera el beneficio de la duda, una duda que ya no merecían pero que mi corazón, estúpidamente, todavía quería conceder. Casi cerré el portátil. Juro por Dios que estuve a punto de hacerlo. Dejarlo todo, asumir la pérdida, llamar a la notaría y decirles que la casa de nuestros sueños se había esfumado. Aceptar la derrota. Volver a ser el felpudo en el que se limpiaban los pies. Fue entonces cuando sentí la mano de Sofía en mi nuca. Un toque suave, pero cargado de una fuerza que me sorprendió. Me giré para mirarla. Estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Lágrimas de frustración por mí, por nosotros. No lo hagas, susurró, su voz temblorosa pero firme. No dejes que te ganen otra vez. Sofía, es que, son mis padres. No. Son las personas que te han mentido y robado durante 15 años. Son las personas que están ahora mismo brindando en una terraza en Marbella con el dinero de nuestro futuro. Nuestro. Se arrodilló frente a mí, sus ojos clavados en los míos, impidiéndome escapar. Escúchame bien, Julián. Esto ya no va solo de ti. Esto va de nosotros. Del hogar que queríamos construir. Del futuro que planeamos. De los hijos que queremos tener. ¿Qué clase de padre serás si les enseñas a tus hijos que está bien dejar que te pisoteen? ¿Qué clase de ejemplo es ese? Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Tenía razón. Esto ya no era solo mi batalla. Habían atacado a mi familia. A la familia que yo había elegido, la que estaba construyendo con ella. No estás luchando contra tus padres, continuó, su voz subiendo de intensidad, llenando el silencio de la habitación. Estás luchando por nosotros. Estás luchando por la vida que merecemos, la vida por la que hemos trabajado como animales. No estás robando. Estás reclamando lo que es nuestro. Así que hazlo. Julián, por favor, hazlo. Recupera nuestra vida. Su fe en mí, su fuerza, fue el catalizador que necesitaba. El último vestigio de duda se hizo añicos. La culpa se disolvió, reemplazada por una determinación de acero. Miré de nuevo la pantalla. Ya no veía a mis padres. Veía a dos extraños que habían intentado destruir a la mujer que amaba. Y eso no podía perdonarlo. Con un movimiento rápido y decidido, hice clic en transferir. La pantalla cambió. Seleccione cuenta de origen y destino. Origen, cuenta de jubilación RIM, destino, cuenta de ahorro Julián Rojas. Introduzca el importe. Mis dedos teclearon con una precisión fría. 150.000 euros. No solo los 100.000 de la casa. Los 150.000 que mi madre había confesado que se llevaron. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Era un reembolso. Una auditoría. Concepto. Dudé un segundo. Podría haber escrito justicia o venganza. Pero escribí algo mucho más simple y devastador. Devolución préstamo. El sistema me pidió una última confirmación. Una clave de seguridad enviada a mi móvil. El código llegó al instante. Lo introduje. ¿Está seguro de que desea realizar esta transferencia? Miré a Sofía. Ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas y orgullo. Pulsé confirmar. Durante un segundo, no pasó nada. Y luego, un mensaje en verde apareció en la pantalla. Transferencia realizada con éxito. El importe estará disponible en su cuenta en un plazo máximo de 2 horas. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Un suspiro largo y profundo. Sentí como si un peso que llevaba cargando durante años se hubiera desprendido de mis hombros. No sentí euforia. No sentí alegría. Sentí una calma extraña. Una sensación de equilibrio restaurado.
Sofía me abrazó, esta vez con alivio. Lo has hecho, susurró. Lo has hecho. Lo hemos hecho, la corregí. Y esto es solo el principio. Cogí el teléfono. Tenía una llamada que hacer. Una que debería haber hecho hacía mucho tiempo. Marqué el número de mi hermano, Carlos. Hacía meses que no hablábamos más allá de un feliz cumpleaños por WhatsApp. La distancia entre nosotros no era solo física, él vivía y trabajaba en Barcelona, era un abismo creado por años de dinámicas familiares tóxicas. Para mis padres, él era la oveja negra. Para mí, durante mucho tiempo, fue un recordatorio incómodo de una lealtad que yo no me atrevía a cuestionar. Contestó al segundo tono. ¿Julián? ¿Ha pasado algo? Rara vez me llamas. Su voz era cautelosa, con un toque de su habitual sarcasmo. Ha pasado de todo, Carlos. Y por primera vez en nuestra vida adulta, le conté la verdad. Sin filtros. Sin excusas para nuestros padres. Le conté lo del dinero para la casa, la llamada a Marbella, la mentira de la emergencia. Le conté lo de la cuenta de jubilación. Y le dije la cifra. 847.000 euros. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esperaba una reprimenda, un te lo dije, una risa amarga. Pero lo que oí fue un suspiro, un sonido cargado de un cansancio que parecía venir de muy lejos. Así que finalmente lo han hecho, dijo, su voz desprovista de sorpresa. Siempre supe que lo harían. Solo era cuestión de tiempo y de encontrar la cantidad adecuada. ¿Lo sabías? Pregunté, confundido. Claro que lo sabía, Julián. Llevan haciendo esto toda la vida. A pequeña escala, pero el método es el mismo. ¿Sabes por qué me fui de casa con 20 años? Porque quería ser independiente. Porque discutisteis por mis estudios. Carlos soltó una carcajada, una risa sin alegría. No, hermanito. Me fui porque mamá intentó hacer lo mismo con el dinero que había ahorrado para la matrícula de la universidad. Me vino con un cuento sobre que papá necesitaba el dinero para una oportunidad de negocio única. Le dije que no. Le dije que era mi futuro y que no se lo iba a dar. No, no tenía ni idea. Claro que no. Porque en el momento en que dije no, me convertí en el hijo egoísta, en el traidor. Y tú te convertiste en el hijo perfecto, el que nunca les fallaría. Te dejaron a ti el papel protagonista de su estafa. Bienvenido al club de los hijos de puta, por cierto. La cuota de entrada es alta. Sus palabras, crudas y directas, eran como un bálsamo. Alguien más lo había visto. No estaba loco. No estaba exagerando. He recuperado el dinero, le dije. 150.000 euros. De su cuenta a la mía. Otra pausa. Esta vez, cuando habló, había un matiz de respeto en su voz. Joder, Julián. De verdad. Me has sorprendido. Pensé que te limitarías a llorar y a dejar que te jodieran. Bien hecho. ¿Necesitas un abogado? Tengo un amigo que es un tiburón. Te hará precio de amigo. Gracias, Carlos. De verdad. Quizá lo necesite. Lo necesitarás. Créeme. Cuando se den cuenta de que el cajero automático les ha devuelto el golpe, se volverán locos. Irán a por ti con todo. No tengas piedad, Julián. Ni un ápice. Porque ellos no la tendrían contigo. Colgamos, y por primera vez en más de una década, sentí que había recuperado a mi hermano. La distancia entre nosotros no la había creado él. La habían creado ellos, enfrentándonos, usando mi lealtad para aislarme de la única persona que podría haberme abierto los ojos años atrás. Justo en ese momento, sonó el timbre. Sofía y yo nos miramos, alarmados. ¿Podían ser ellos? ¿Tan rápido? Miré por la mirilla. No eran mis padres. Era un repartidor con un enorme ramo de flores. Abrí la puerta, confundido. ¿Julián Rojas? Sí, soy yo. Una entrega para usted.
Firmé en la tableta y cogí el pesado ramo. Eran lirios blancos, carísimos. Había una pequeña tarjeta. La abrí. La letra era la de mi madre. Para celebrar vuestro nuevo hogar. Estamos muy orgullosos. Con todo nuestro amor, papá y mamá. El repartidor me dijo que la orden se había hecho hacía una semana. La habían planeado. Habían encargado las flores para celebrar la casa que sabían perfectamente que estaban a punto de destruir. La crueldad calculada, la hipocresía, era tan abrumadora que casi me hizo vomitar. Miré a Sofía. Ella miró las flores, luego a mí. Sin decir una palabra, cogió el ramo, caminó hacia el contenedor de basura del patio y lo arrojó dentro con un gesto de desprecio. Mi móvil vibró. Un SMS del banco. Le informamos de que ha recibido una transferencia de 150.000 euros. El dinero estaba allí. Nuestro dinero. Llamé a la notaría. Buenos días, soy Julián Rojas. La incidencia técnica está resuelta. Podemos proceder. Hice la transferencia de los 100.000 euros a la inmobiliaria desde mi propia aplicación. La confirmación fue instantánea. Una hora más tarde, estábamos sentados frente al notario. El vendedor, un hombre mayor con cara amable, nos sonreía. El notario leía la jerga legal. Mis manos temblaban ligeramente cuando cogí el bolígrafo para firmar. Al lado, la firma de Sofía era firme, decidida. Cuando salimos a la calle, con las llaves de nuestra nueva casa en mi mano, el sol parecía brillar más. Éramos propietarios. Lo habíamos conseguido. Pero el sabor de la victoria era agridulce. Habíamos ganado una casa, pero yo había perdido una familia. O quizá, me di cuenta en ese momento, no la había perdido. Simplemente, por fin había aceptado que nunca la había tenido. Volvimos a nuestro piso de alquiler. Nos sentamos en el suelo, entre las cajas, en silencio. Y entonces, por primera vez ese día, me permití sentirlo todo. La rabia, el dolor, la traición. Y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño, con sollozos que me sacudían el cuerpo entero. Sofía me abrazó, y en el refugio de sus brazos, supe que mi hogar no estaba hecho de ladrillos y cemento. Mi hogar era ella. Y por ella, estaba dispuesto a quemar el mundo si era necesario. El llanto duró poco. Fue una tormenta breve y violenta que, al pasar, dejó tras de sí una calma extraña y peligrosa. La tristeza se había purgado, y en su lugar solo quedaba un propósito frío y afilado como el bisturí de un cirujano. Había salvado nuestra casa, sí. Había recuperado nuestro dinero. Pero no era suficiente. No se trataba de venganza, o al menos eso me decía a mí mismo. Se trataba de protección. De erradicación. Eran un cáncer, y si no lo extirpaba de raíz, volvería a crecer. Volverían a encontrar una forma de enredarme, de manipularme, de alimentarse de mi vida. Tenía que cortar todos y cada uno de los lazos que me unían a ellos, no solo los emocionales, sino los financieros, los legales, los burocráticos. Tenía que borrarlos de mi ecosistema. Mientras Sofía empezaba a hacer llamadas para reprogramar la mudanza y la entrega de muebles, yo volví a abrir mi portátil. Ya no había duda ni temblor en mis manos. Me movía con la eficiencia metódica de un arquitecto rediseñando una estructura defectuosa desde los cimientos. Abrí una hoja de cálculo que había creado para ellos hacía años, cuando me convencieron de que necesitaban mi mente organizada para gestionar sus finanzas. Era una lista detallada de todas sus cuentas, deudas y obligaciones. La misma herramienta que había usado para ayudarles era la que ahora usaría para desmantelarles. Primer objetivo, la hipoteca de su casa. Su casa. La ironía era deliciosa. Hacía 3 años, cuando el banco amenazó con ejecutar la hipoteca por impago, me rogaron que les ayudara. Su historial de crédito era tan tóxico que ningún banco les refinanciaría. Pero el mío era impecable. La solución que me propusieron fue diabólicamente inteligente, refinanciar la casa poniéndola enteramente a mi nombre. Es solo temporal, hijo, hasta que las cosas mejoren, había dicho mi padre.
Tú serás el propietario legal, pero siempre será nuestro hogar. Temporal se había convertido en permanente. Yo era el dueño legal de la casa en la que vivían. Yo pagaba la hipoteca cada mes, ellos me daban una cantidad simbólica que apenas cubría un tercio de la cuota. Entré en el portal online de la entidad hipotecaria. Busqué la sección de gestión de propiedad. Hice clic en solicitar tasación para venta. Rellené el formulario. En menos de 5 minutos había iniciado el proceso para poner mi casa en el mercado. La ley estaba de mi parte. Tenía todo el derecho a vender mi propiedad. Les daría el preaviso legal de 60 días, por supuesto. No era un monstruo. Era estratégico. Segundo objetivo, las tarjetas de crédito. Tenían 3 tarjetas de crédito con saldos que sumaban unos 24.000 euros. Tarjetas que habían usado para emergencias que incluían un televisor de 70 pulgadas y un viaje a las Canarias. En 2 de ellas, yo era cotitular, mi nombre añadido para que el banco les aumentara el límite de crédito. En la tercera, la tarjeta platino, yo era el titular principal porque ellos, simplemente, no calificaban. Llamé a la primera entidad. Buenos días, quisiera solicitar mi exclusión como cotitular de la tarjeta terminada en 4582. La operadora me advirtió, señor Rojas, si usted se excluye, es posible que la cuenta sea congelada o el límite reducido drásticamente si el otro titular no cumple los requisitos de solvencia por sí solo. Comprendo perfectamente, respondí. Proceda. Repetí la operación con la segunda tarjeta. Para la tercera, la que estaba a mi nombre, fue aún más fácil. Entré en la aplicación y la cancelé. Motivo de la cancelación, uso fraudulento por parte de un usuario autorizado. Que se divirtieran explicando eso. Tercer objetivo, seguros y suministros. El seguro de sus 2 coches estaba incluido en mi póliza familiar. Mi historial de conducción intachable les ahorraba, según mis cálculos, unos 800 euros al año. Entré en la web de la aseguradora. Con 3 clics, eliminé sus vehículos de mi póliza. Recibirían una notificación de que su seguro quedaba cancelado en 24 horas. Tendrían que buscarse uno nuevo, con su historial, a precio de oro. Luego, los suministros. Luz, agua, gas, internet. Todo estaba a mi nombre. Hacía años, tras un aviso de corte de luz por impago, me convencieron para que pusiera los contratos a mi nombre temporalmente. Otra vez la palabra mágica. Llamé a cada compañía. Buenos días, voy a dar de baja el suministro en la dirección X. Quisiera solicitar un cambio de titularidad. Cada llamada era una pequeña victoria, un ladrillo más que quitaba de la carga que llevaba a mis espaldas. Sabía que para dar de alta nuevos contratos, con su historial de impagos, les exigirían fianzas considerables. Ya no era mi problema. Cuarto y último objetivo, por ahora el poder notarial. Recordé el poder notarial general que me hicieron firmar cuando mi padre tuvo una operación menor. Por si acaso, Julián. Para que puedas tomar decisiones si nos pasa algo. Un poder que me daba autoridad sobre sus asuntos médicos, pero también sobre muchos otros aspectos financieros. Un poder que, en sus mentes, era una herramienta para que yo les sirviera. Pero las herramientas pueden usarse en ambos sentidos. Busqué en mis archivos el documento escaneado. Se lo envié por email al amigo abogado de mi hermano Carlos con un simple mensaje: hola, soy Julián, el hermano de Carlos. Necesito revocar este poder notarial con carácter de urgencia. Llámame cuando puedas. Cerré el portátil. El sol de la tarde entraba por la ventana, pero la luz parecía diferente. Más limpia. Más clara. Me sentía extrañamente en paz. En el lapso de unas pocas horas, había desmantelado metódicamente la red financiera que me habían tejido alrededor durante 15 años. Había cortado los hilos que me convertían en su marioneta. Sofía se acercó y me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro y mirando la pantalla ahora oscura del portátil. ¿Ya está?, preguntó en voz baja. Ya está, respondí. He cortado los cables.
Ahora solo queda esperar a que se den cuenta de que la bomba de la que vivían ha sido desactivada. Van a llamarte. Van a gritar. Van a intentar hacerte sentir culpable. Lo sé. Me giré para mirarla y le di un beso en la frente. Pero por primera vez en mi vida, cuando llamen, yo tendré el control. Ya no soy su hijo. Soy su acreedor. Y en esa fría declaración, encontré una nueva forma de libertad. Una libertad forjada en la traición, pero una libertad, al fin y al cabo. No tardaron en darse cuenta. La tormenta estalló 48 horas después. Un sábado por la mañana. Estábamos en nuestro nuevo chalet, rodeados de cajas a medio deshacer, el olor a pintura fresca flotando en el aire. Era un caos feliz, el sonido de nuestro futuro tomando forma. Y entonces sonó mi móvil. Un número oculto. Sabía quiénes eran. Puse el altavoz para que Sofía pudiera oír. Sí. Julián. La voz de mi padre era un rugido, distorsionado por la rabia. ¿Se puede saber qué coño has hecho? Mantuve la calma. Era crucial mantener la calma. Buenos días, papá. No sé a qué te refieres. No te hagas el idiota conmigo, nos han cortado el seguro del coche, la tarjeta de crédito no funciona, Iberdrola nos pide una fianza de 600 euros para no cortarnos la luz, has sido tú. Ah, ¿te refieres a eso?, dije, con una tranquilidad que le enfureció aún más. No he hecho nada. Simplemente he puesto mis propias finanzas en orden. He dejado de pagar vuestras facturas. Se llama ser un adulto responsable. Deberíais probarlo alguna vez. Insolente, mocoso desagradecido. Oí a mi madre gritar de fondo, después de todo lo que hemos hecho por ti. Sofía rodó los ojos y siguió desempaquetando platos. ¿Todo lo que habéis hecho por mí? Repetí, saboreando la ironía, ¿os referís a robar los ahorros de mi vida para compraros un piso en la playa? Por cierto, ¿qué tal por Marbella? Hace buen tiempo. Hubo un silencio atronador. Les había desarmado. Eso fue un malentendido, dijo mi padre, su voz ahora un poco menos segura. Era una inversión familiar. Una inversión de la que no me informasteis. Una inversión hecha con mi dinero y a mis espaldas. Eso no es una inversión, papá. Se llama robo. No te atrevas a llamarnos ladrones. Chilló mi madre, que claramente le había arrebatado el teléfono, somos tus padres, te dimos la vida. Me disteis la vida, sí. Y luego intentasteis cobrármela con intereses durante 32 años. Se acabó, mamá. El banco de Julián ha cerrado. Permanentemente. Colgué. Pero sabía que esto no acabaría con una llamada. Eran como los malos de las películas de terror, siempre volvían para un último susto. Y volvieron. Al día siguiente, un domingo por la tarde. Estábamos montando una estantería de IKEA cuando el timbre de la puerta sonó. No el telefonillo del portal, sino el timbre de nuestra puerta. Habían conseguido entrar en la urbanización. Miré a Sofía. Ella sintió, su cara una máscara de determinación. Voy contigo, dijo. Abrí la puerta. Allí estaban. Parecían demacrados, sus caras consumidas por la furia y el pánico. Mi padre tenía los ojos inyectados en sangre. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Tenemos que hablar, dijo mi padre, intentando entrar en la casa. Puse un brazo en el marco de la puerta, bloqueándole el paso. Ya hemos hablado. Y creo que fui bastante claro. No nos puedes hacer esto, Julián, suplicó mi madre, sus ojos buscando los míos, intentando encontrar una grieta de culpa, una debilidad que explotar. Somos tu familia. Vosotros dejasteis de ser mi familia en el momento en que decidisteis que un apartamento en Marbella era más importante que mi futuro. Mi voz temblaba ligeramente al principio. A pesar de todo, verles allí, rotos y desesperados, me afectaba. Eran mis padres. Pero entonces vi la mirada en los ojos de mi padre. No era de arrepentimiento. Era de puro desprecio. Es tu deber cuidarnos, espetó, su voz un siseo venenoso.
Yo he trabajado como un burro toda mi vida. Y merezco una jubilación cómoda. Esa fue la chispa que encendió la pólvora. La última pizca de compasión que me quedaba se evaporó. ¿Una jubilación cómoda? Dije, mi voz ahora firme como una roca. La teníais. Teníais casi 1.000.000 de euros en el banco mientras me hacíais creer que erais pobres. Mientras yo me mataba a trabajar para pasaros una paga. ¿Esa jubilación cómoda? La cara de mi madre se descompuso. La mención de la cifra exacta la dejó sin defensas. ¿Cómo sabes tú eso? Me disteis las llaves, mamá. Me hicisteis cotitular. ¿O ya no os acordáis? Mi padre dio un paso adelante, su cara a centímetros de la mía. Vas a devolvernos ese dinero. El dinero que nos robaste. Me eché a reír. Una risa seca, sin alegría. ¿Yo os robé? Eso es fantástico. Escuchadme bien los dos. El dinero que transferí era un reembolso por el capital que me sustrajisteis. Ni un euro más. Es una simple transacción comercial. Y hablando de transacciones comerciales. Hice una pausa, mirándoles fijamente. Tengo noticias sobre vuestra casa. O mejor dicho, sobre mi casa. La que estáis ocupando. La confusión apareció en sus rostros. He decidido venderla, anuncié, mi voz tan tranquila como la de un notario leyendo un testamento. Un agente inmobiliario se pondrá en contacto con vosotros mañana para organizar las visitas. Tenéis 60 días para desalojar la propiedad. El impacto de mis palabras fue visible. Mi madre se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Mi padre palideció, su fachada de ira se desmoronó, revelando el pánico que había debajo. No puedes, susurró. Es nuestro hogar. No. Es una propiedad a mi nombre. Una propiedad cuyo valor necesito para reconstruir el futuro que intentasteis sabotear. Tenéis razón en una cosa, papá, continué, mirándole directamente a los ojos. Mereces una jubilación cómoda. En Marbella. En el apartamento que compraste. Disfrútalo. Porque es lo único que os queda. Cerré la puerta en sus caras. Oí a mi madre empezar a sollozar al otro lado, y a mi padre golpear la madera con el puño. Pero el sonido se fue atenuando. Me apoyé en la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Sofía me abrazó. Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, le susurré. Y lo más valiente, respondió ella. Has recuperado el control, Julián. Por fin. Pero yo sabía que la guerra no había terminado. Solo había ganado una batalla. Ahora venía la parte más sucia, la campaña de difamación. Tenía que prepararme. Sabía cuál sería su siguiente movimiento. Cuando la confrontación directa y la manipulación emocional fallaban, mis padres siempre recurrían a su arma definitiva, la opinión pública familiar. Movilizarían a tíos, primos y abuelos, presentándose como las víctimas de un hijo cruel y desnaturalizado. Tenía que adelantármeles. Tenía que controlar la narrativa. Esa misma noche, después de que se fueran, me senté de nuevo frente al portátil. Sofía se sentó a mi lado, leyendo por encima de mi hombro mientras yo redactaba el correo electrónico más importante de mi vida. No era un correo emocional. No estaba lleno de reproches ni de dolor. Era un informe de daños. Un comunicado de hechos. Frío, preciso y documentado. Asunto, información importante sobre la situación familiar. Lo envié a toda la lista de contactos de la familia, mis tíos Ricardo y Esteban, mis tías Carmen y Lucía, mis primos mayores, e incluso a mi abuela materna, aunque sabía que alguien tendría que leérselo. El texto era breve y directo. Querida familia. Os escribo porque es muy probable que en los próximos días recibáis una llamada de mis padres, Ricardo y Marta, contándoos una versión de los acontecimientos recientes que probablemente omita ciertos detalles cruciales. Para evitar malentendidos y proteger la verdad, siento la necesidad de informaros directamente de los hechos. Como algunos sabéis, Sofía y yo estábamos a punto de comprar nuestra primera casa.
El día de la firma, descubrimos que los 150.000 euros que habíamos ahorrado durante 8 años habían sido retirados de nuestra cuenta. Tras una conversación con mis padres, confesaron haber sido ellos quienes cogieron el dinero sin mi conocimiento ni permiso. El motivo fue la compra de un apartamento de vacaciones en Marbella. Cuando me contaron esto, me hicieron creer que se trataba de una emergencia financiera desesperada, afirmando que su situación económica era precaria. Sin embargo, posteriormente descubrí que esto no era cierto. En el momento del robo, su cuenta de jubilación, a la que, irónicamente, me dieron acceso hace años, tenía un saldo de más de 840.000 euros. Como respuesta a esta traición, he tomado la decisión de cortar todos los lazos financieros con ellos. Esto significa que ya no soy responsable de sus hipotecas, facturas, seguros o deudas. He recuperado la cantidad exacta que me fue sustraída y he iniciado el proceso de venta de la propiedad que legalmente está a mi nombre y en la que ellos residen actualmente. No os envío este correo para que toméis partido, sino para que tengáis toda la información. Es muy probable que os pidan ayuda económica en las próximas semanas, alegando que les he dejado en la ruina. Quería que supierais el contexto real antes de que toméis cualquier decisión. Siento profundamente tener que compartir noticias tan dolorosas de esta manera, pero la situación no me ha dejado otra alternativa. Mi prioridad ahora es proteger a mi propia familia y reconstruir el futuro que Sofía y yo hemos trabajado tan duro para conseguir. Un abrazo. Julián. Adjunté 3 archivos al correo. 1. Extracto-cuenta-ahorro, PDF, un escaneo del extracto bancario mostrando el saldo de 87,45 euros y la fecha de la consulta. 2. Extracto-cuenta-jubilación, PDF, un pantallazo de la cuenta de mis padres con la cifra de 847.312,50 euro bien visible. 3. Transferencia-Marbella, PDF, el registro de la transferencia de 150.000 euros que hicieron desde mi cuenta, con el concepto pago inmobiliaria Costa Sol. Miré a Sofía. ¿Crees que es demasiado? Ella negó con la cabeza. Es exactamente lo que hay que hacer. Es la verdad. Y la verdad, documentada, es a prueba de balas. Respiré hondo y pulsé enviar. Sentí como si acabara de lanzar una bomba de neutrones en el centro de mi familia. Una bomba que destruiría las relaciones débiles y las mentiras, pero que, con suerte, dejaría en pie las estructuras basadas en la verdad y el respeto. Apagué el ordenador. No sabía qué pasaría a continuación. Probablemente, un aluvión de llamadas. Juicios. Reproches. Algunos me llamarían monstruo. Otros, quizá, me entenderían. Pero por primera vez, no me importaba. Había contado mi historia. Había presentado mis pruebas. El jurado era mi familia, pero el veredicto ya no tenía poder sobre mí. Yo ya me había declarado libre. La bomba estalló a la mañana siguiente. A las 9 en punto, mi móvil empezó a sonar. Era mi tío Miguel, el hermano menor de mi padre, el eterno pacificador de la familia. Julián, hijo, acabo de leer tu correo. Y tus padres me han llamado hace una hora, destrozados. Tenemos que arreglar esto. Una familia no puede romperse así. Tío, te agradezco la llamada, pero no hay nada que arreglar, respondí, mi voz tranquila. La decisión está tomada. Pero, ¿venderles la casa? ¿Dejarles sin nada? Es demasiado cruel, Julián. Son tus padres. No les he dejado sin nada. Les he dejado con 840.000 euros y un apartamento en Marbella. Creo que sobrevivirán. ¿Leíste los archivos que adjunté? Hubo una pausa. Sí, los vi. Y no digo que lo que hicieron estuviera bien, pero... No hay peros, tío. No esta vez. La conversación siguió en círculos durante 10 minutos más. Él apelaba a la sangre, al perdón, a lo que dirá la gente. Yo apelaba a los hechos, a la traición, al derecho a protegerme. Colgamos en un punto muerto,
pero yo sabía que había plantado una semilla de duda en su mente. La siguiente llamada fue de mi prima Laura. Julián, eres mi puto héroe, dijo, sin preámbulos. Acabo de leer el correo. No me puedo creer que tuvieras los cojones de hacerlo. Mi padre, su tío Esteban, lleva años haciendo lo mismo con mi madre a pequeña escala, pidiéndole dinero que nunca devuelve. Le he reenviado tu correo. A lo mejor así abre los ojos. Esa llamada fue un bálsamo. No estaba solo. Mi historia era la historia de otros, en diferentes grados. Pero la llamada más reveladora llegó por la tarde. Era de mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Julián, tu madre me ha llamado esta mañana. Llorando a mares. Me ha contado una historia completamente diferente. Que tú y Sofía teníais problemas de dinero, que le pedisteis un préstamo de su cuenta de jubilación y que ahora no se lo queréis devolver. Me quedé helado. La audacia. La capacidad de retorcer la realidad hasta convertirla en su opuesto. Tía, has visto los documentos que envié, ¿verdad? Sí, cariño, los he visto. Y por eso te llamo. Porque después de que tu madre me contara su versión, me ha pedido dinero. ¿Qué? Sí. Me ha dicho que, como le habéis dejado la cuenta tiritando, necesitaba 5.000 euros para gastos urgentes mientras aclaraba el malentendido con el banco. Cerré los ojos. Era exactamente lo que había predicho. La casa había comenzado. ¿Y qué le has dicho? Pregunté, conteniendo la respiración. Le he dicho que me parecía muy raro que alguien con casi 1 millón de euros necesitara 5.000 para gastos urgentes. Le he preguntado por qué no sacaba el dinero de su propia cuenta. Se ha puesto a gritar, a llamarme mala hermana por creer tus mentiras envenenadas y me ha colgado. Solté el aire. Gracias, tía. Gracias por creer en mí. No te creo a ti, Julián. Creo en las pruebas. Tu madre y yo nunca hemos sido muy cercanas. Ahora entiendo por qué. Cuídate mucho, hijo. Has hecho lo correcto. Durante esa semana, la familia se fracturó. Se dibujó una línea clara. De un lado, los que creían en la santidad de la figura de los padres por encima de todo, los que preferían la mentira cómoda a la verdad incómoda. Del otro, los que miraron las pruebas y vieron el patrón de abuso. Perdí a un tío y a varios primos. Gané el respeto de otros con los que apenas tenía relación. Fue un proceso de selección natural doloroso pero necesario. Mis padres, al ver que su campaña de difamación no funcionaba y que su nueva fuente de ingresos, el resto de la familia, se secaba, desaparecieron. El agente inmobiliario me dijo que habían vaciado la casa una noche y se habían ido sin decir a dónde. Supuse que a Marbella. A su fortaleza de mentiras. 6 meses después. El sol de un invierno suave se colaba por los ventanales de nuestro salón. La casa ya no olía a pintura, sino a hogar. A café recién hecho, a madera de los muebles nuevos, a la lasaña que Sofía estaba preparando en el horno. Estábamos sentados en el suelo, montando la cuna. Era una cuna simple, de madera clara. La habíamos comprado esa misma mañana. No era la más cara, ni la de diseño más moderno. Pero era nuestra. Pagada con nuestro dinero. El dinero que ganábamos y que, por primera vez, se quedaba en nuestra casa. Mi móvil estaba sobre la mesa de centro. Silencioso. Hacía meses que no recibía una llamada de un número desconocido, un mensaje de un familiar intentando mediar. La paz era casi palpable. Ya no me despertaba con un nudo en el estómago, temiendo la próxima emergencia. Ya no revisaba mi cuenta bancaria con miedo. Miré a Sofía. Su vientre de 4 meses era una promesa redonda y perfecta. Se dio cuenta de que la miraba y me sonrió. ¿En qué piensas? En todo. Y en nada, respondí. Pienso en lo diferente que es todo. En lo tranquilo que es. ¿Te arrepientes? Preguntó en voz baja. A veces, en momentos de calma, todavía me lo preguntaba. Negué con la cabeza, sin un ápice de duda. Nunca.
no me arrepentía. Había perdido a las 2 personas que me trajeron al mundo, sí. Pero en el proceso, me había encontrado a mí mismo. Había aprendido la lección más dura y más importante de mi vida, que la sangre no te da derecho a envenenar a nadie, y que la palabra familia no es un cheque en blanco para el abuso. Familia es la que se construye, la que se cuida, la que te respeta. Familia es la que te ve caer y te ayuda a levantarte, no la que te empuja al vacío para quedarse con tu sitio. Cogí un destornillador y apreté el último tornillo de la cuna. Estaba sólida. Perfectamente estable. Ya está, dije. Sofía se acercó y pasó la mano por la madera lisa. Es perfecta. Miré la cuna, luego a mi mujer, y luego a la casa que nos rodeaba. Todo construido sobre un cimiento nuevo. Un cimiento de verdad, de respeto y de límites claros. Un cimiento a prueba de parásitos. Había perdido una familia, sí. Pero había salvado la mía. Y ese era el único legado que importaba. El único que le dejaría a mi hijo. La libertad de ser dueño de su propia vida.